La sabiduría y la familia Miller. Proverbios para niños. Capítulo 9. El labio veraz. Proverbios 12, 19 al 22. A Timoteo Miller le faltaba todavía un año para ir a la escuela, pero a él le gustaban mucho los proyectos de arte, igual que a sus hermanos que iban a la escuela. Él estaba sentado a la mesa con un pincel y una caja de pintura de agua. Su papá le había dado una tablita y él estaba haciendo un cuadro para colgar en la pared. Timoteo tenía grandes ilusiones de su cuadro. Iba a ser la cosa más bonita de todas las que había hecho. Había pintado el paisaje de un bosque. Tenía pinos verdes, el sol amarillo y un cielo azul. Había pintado también unas florecitas rojas. Ahora, Timoteo quería pintar las palabras de un versículo bíblico. Mamá, Preguntó él. ¿cómo se escribe Dios es amor? Despacio, letra por letra, su mamá le dictó el versículo. Timoteo escribió cada letra con el pincel lo más elegante que podía. Al fin quedó terminado el cuadro. Muy contento, levantó en alto el cuadro para que su madre lo apreciara. Está muy bonito, Timoteo. Lo animó su mamá. Pintaste muy bien el paisaje y escribiste bien las letras. Ahora tenemos que ponerlo en un lugar seguro para que se seque la pintura. Lo dejaremos allí hasta que hayamos comido. Mamá le ayudó a Timoteo a poner el cuadro en el aparador de la sala. Allí nadie lo tocaría, Ahora vamos a preparar la mesa para la cena. dijo mamá. Durante la cena, Timoteo solo pensaba en su cuadro. Terminó rápido y cuando le dieron permiso de salir de la mesa, fue de una vez a traer el cuadro. Con emoción, extendió la mano para bajarlo del aparador. Ya estaba anticipando el momento en que se lo mostraría a papá y a los demás. En ese momento, la familia, que todavía estaba en el comedor, oyó un grito de desilusión. ¡Está estropeado! Exclamó Timoteo, irrumpiendo en el comedor con su cuadro. ¡Alguien me manchó las letras! ¿Quién habrá hecho esto? Preguntó su mamá con tristeza. Ella se volvió y miró a la persona más probable. Esta estaba sentada en la sillita y el rostro claramente acusaba su culpa. Laura, ¿acaso fuiste tú quien manchó la pintura de Timoteo? Preguntó su mamá severamente. El labio de la niñita tembló y algunas lágrimas brotaron de sus ojos. Ella asintió con la cabeza. Sí, mamito, Contestó temblorosamente. Bueno, Laura, nos alegramos de que hayas dicho la verdad. Dijo su mamá abrazándola. Habría sido mucho peor si hubieras mentido. Ya que nos dijiste la verdad, no te disciplinaremos esta vez. Papá sentó a Timoteo en sus rodillas. Creo que podemos arreglar tu cuadro, dijo, consolando a su hijo. Aquí donde está manchado podemos lavarlo para quitar la pintura, y después repintaremos las letras. Más tarde, la familia buscó Proverbios 12 en la Biblia. Leyeron los versículos desde el 11 hasta el 28. Muchos de estos versículos hablan de la verdad y la mentira, comentó papá. El versículo 13 dice, el impío es enredado en la prevaricación de sus labios. Eso se refiere a que los mentirosos se meten en líos. Muchas veces las personas creen que si mienten cuando les parece que no les sirve decir la verdad, pueden salvarse de la pena. Pero no es así. Si Laura hubiera mentido en cuanto al asunto del cuadro de Timoteo, la habríamos disciplinado por mentir. Decir la verdad le puso en libertad. Papá vio a su hijita con una sonrisa de amor. El versículo 17 nos dice, el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso, engaño. Y el versículo 19, el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Hijos, quiero contarles una historia para que quede claro este último versículo. Les dijo papá,
Cuando yo iba a la escuela, el libro de lectura contenía una historia acerca de un muchacho llamado George Washington. La historia contaba de cómo él tenía una pequeña hacha y quiso cortar algo con ella. Sin pensar bien, cortó un arbolito que su padre había sembrado en su finca, un cerezo. Por supuesto, cuando su padre vio el arbolito cortado, hubo un problema. ¿Quién cortó mi cerezo?, preguntó severamente el señor Washington. Probablemente el pequeño George tenía mucho miedo. Quizá al principio pensó mentir y tratar de salvarse del castigo, pero la historia dice que él confesó a su padre. No puedo mentir, yo lo hice con mi pequeña hacha. Pedro, ¿puedes tú decirnos cuál puesto tenía George Washington cuando creció?, preguntó su papá. Él era el primer presidente de los Estados Unidos, respondió Pedro. Exactamente, dijo papá. Y por 200 años se ha repetido vez tras vez esta pequeña historia de cuando él dijo la verdad. Muchos padres han contado la historia a sus hijos. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento, dice la Biblia. Si el joven George Washington hubiera mentido acerca del cerezo, sus palabras no habrían permanecido ni se habrían recordado. Lo habrían castigado y pronto se le habría olvidado. Hoy no lo recordaríamos como un hombre veraz si hubiera mentido. y si él hubiera seguido mintiendo, no habría llegado a ser presidente, ¿verdad que no?, dijo Sara. Probablemente no, contestó papá con una sonrisa. Una razón muy importante por la cual no debemos mentir se encuentra en el versículo 22, explicó papá, y esa razón es que a Dios le agrada que digamos siempre la verdad. Los labios mentirosos son una abominación a Él. Eso significa que Él los aborrece muchísimo. Para nosotros, lo más importante en la vida es agradar al Señor. Una manera de hacerlo es por siempre decir la verdad. Proverbios 12, 19 al 22. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento.